han sacado la posibilidad de imaginar otra realidad. O sea, mediante la televisión, mediante todo eso que nos hacen llegar, la gente cree que este sistema es el único posible. Tú le dices, hay que cambiar este sistema por otro, y le dices que no hay otra manera de hacerlo. O sea, y eso es una de las cosas que hay que intentar acabar primero. Hay otras maneras de hacerlo, hay que explicárselo a la gente cómo se puede hacer. Y eso es un poco también como están haciendo con la crisis. O sea, ellos dicen, no, es que la crisis financiera se ha de solucionar con medidas financieras. No, precisamente es esa crisis que ha producido ese sistema, has de solucionarla con unas medidas completamente diferentes. Básicamente, si tú coges el libro verde del trabajo de la Unión Europea de 1997, es el mismo que la reforma laboral que nos han impuesto el año pasado. ¿Qué pasa? Que todas estas medidas ya las tenían en mente y han aprovechado la época de crisis para decir, bueno, ahora yo creo que en este momento las podemos poner porque no pueden ofrecer resistencia, ¿vale? Porque se encuentran indefensas. También es cierto que han hecho todo lo posible por dividirnos, porque la gente no se relacione en grupos. Eso lo que hace es crear un individualismo brutal, que lo que nos lleva es a no tener ningún tipo de fuerza. Y yo creo que una de las cosas que hay que hacer y que hay que trabajar es precisamente en crear esas redes que se han destruido, tanto en los centros de trabajo como en los barrios, por ejemplo en los hospitales, en cualquier sitio se han de crear nuevamente esas redes. Y a partir de esas redes será de donde pueda surgir ese cambio. Creo que la gente que formamos la candidatura de anticapitalistas somos toda gente que trabajamos en movimientos, en sindicatos, en nuestro barrio, y lógicamente es una lucha muy complicada, muy difícil, muy dura, porque ahora, más que nada, tampoco ves demasiados frutos, ¿no? Porque él decía, es tan grande la tarea que a veces te abruma. Pero yo creo que es más, no pensar tanto en ese ideal y centrarnos más en el día a día. Entonces yo creo que lo que debemos es participar, intentar que nos escuchen, porque a nosotros ahora nos es muy difícil llegar a la gente. Ellos tienen los medios de comunicación y nosotros estamos un poco aislados. Por ejemplo, una de las cosas que ha hecho posible el movimiento 15M ha sido Internet. Internet era algo que ellos no controlaban, se les escapó. Entonces esa vía la gente la recuperó para poder buscar esas uniones, poder hablar, poder discutir y a partir de ahí pues se generan otra vez esas dinámicas, ¿no? En cuanto al tema de las reformas, lógicamente las reformas, yo creo que desde el 84, que fue cuando se hizo la primera contrarreforma del Estatuto, ha sido una caída constante. O sea, las condiciones de trabajo han ido empeorando a pasos agigantados estos últimos años más. Paras a pensar en el tema de las privatizaciones y demás, y claro, yo una vez decía, a ver, vamos a analizar esto de una manera sencilla. Yo tengo un terreno, ¿no? Tengo un dinero y me voy a construir un edificio. Y tengo un vecino y se lo voy a regalar. Y le voy a decir que él cobrará el alquiler. Pero no te preocupes, que yo te busco los inquilinos y ya me aseguro yo de que te paguen. Dicho así diréis, pues, estás como una cabra, directamente, porque no tiene sentido. Pero eso es lo que se está haciendo en el sector público. Tenemos un terreno público en el medio de Barcelona, que es el terreno que está alrededor del hospital clínico, que era donde estaba el parque de bomberos. Ese terreno es público. Se está construyendo un hospital con dinero público. Se le entregará a una empresa privada que lo gestionará y que recaudará el dinero, pero es que los enfermos se los facilitaremos desde la sanidad pública. Y con la reforma de la Constitución nos aseguraremos de que la deuda pública se pague. O sea,
que esa empresa privada cobre. Entonces yo creo que hay una manera diferente de organizar la sociedad, que es hora de abrir los ojos y de crear esa nueva realidad. Y yo creo que no nos debemos asustar ante eso, al contrario, lo que tenemos que hacer es luchar en el día a día. Hay pequeñas cosas que se pueden ir cambiando. Entonces, desde el sindicalismo, que es algo que ahora está muy desfasado, muy de moda, que queda feo. Es cierto que también los sindicalistas han hecho mucho para que sea así, o sea, se lo han currado bien, pero yo creo que es algo que hay que recuperar. O sea, es un movimiento que tiene 187 años, un movimiento que consiguió muchísimas cosas, no solo en el plano laboral, sino también en el plano social, y yo creo que hay que trabajar por que vuelva a tener el brillo que nunca debió perder. Entonces, ¿eso cómo se consigue? Pues en el día a día, no hay más. O sea, volver a la empresa, volver a hacer las cosas por los demás, a trabajar para los demás, pero para los demás me refiero para el colectivo. Y luchar por esas cosas que se han ido perdiendo desde el 84, las 8 horas que comentaba él, que se consiguieron hace casi 100 años, ¿quién hace 8 horas ahora? Es que la mayor parte de la gente trabaja más horas. ¿Dónde está? Quiero decir, el problema ya no es el que tengamos una legislación que se ha ido ablandando, es que encima esa legislación, que ya es súper flexible, no se cumple. Todo el mundo está acostumbrado a que un mozo o la Guardia Urbana te pare por la noche y te hagan soplar para ver cuál es el control de alcoholemia. ¿Cuántos controles tienen las empresas? Hay un inspector de trabajo para todo el distrito del Escort, para San Joan d'Espí y para Esplugas. Todas las empresas que están en esa zona le corresponden a una sola persona. ¿Qué control puede hacer sobre eso? Los contratos temporales, que hablan de facilitarlos más, ellos básicamente lo que están intentando hacer ahora es todo eso que ya practican, que vamos a ser claros, los contratos se encadenan miles y miles de veces, y no es mediante subcontratas te van cambiando de una empresa a otra, hay miles de maneras de hacerlo. Lo que quieren es legalizarlo para no tener problemas. O sea, eso que ya se está haciendo, ponerlo sobre el papel y que sea legal. Y yo creo que deberíamos hacer un frente muy fuerte contra eso, porque, a ver, yo por ejemplo he trabajado en una empresa que éramos 600 trabajadores, teníamos un buen convenio colectivo, lo habían conseguido, pues eso, había formado una sección sindical, se había hecho el comité, se había negociado el convenio y teníamos uno de los mejores convenios de Cataluña de hostelería. ¿Qué pasó? Que apareció un señor que se llama Iván Gaspar, que nos compró. Y bueno, ya sabéis lo que hizo con el Barça, pues imagínate lo que hizo con nosotros. Dividió la empresa en, no sé, creo que estamos ahora unas 15 empresas dentro de esa. O sea, somos los mismos, los 600, pero en 15 empresas diferentes. Cada uno con un convenio diferente. Dos empresas, hay dos más grandes, que son las que todavía tienen comité, pero el resto ya ni comité tienen porque son tan pequeñas que no pueden tenerlo. Las condiciones de trabajo han bajado de una manera tan brutal que con la que está cayendo ahora en este momento, que la gente, pues hay 5 millones de parados ahí fuera, la gente se quiere ir de la empresa, sin saber si va a tener un trabajo mañana. Pero yo creo que es una cosa básica ya para cada uno de nosotros, o sea, es luchar por nuestra propia supervivencia casi. Es un poco lo que pasó en la empresa francesa de telecomunicaciones. O sea, la gente se suicidaba. Es que si no hacemos ese cambio, ¿hacia dónde vamos? O sea, que no nos queda otra. Hemos llegado al punto en que no queda otro remedio más que luchar para salir de esta situación. Y necesitamos luchar y luchar juntos. Entonces yo creo que cualquier iniciativa como anticapitalistas que surja es importante para generar esa dinámica.
que somos muy pequeños, que seguramente no sacaremos ningún escaño, sí, seguramente, pero estamos ahí, estamos intentando decir que existe otra realidad a la que nos han pintado. Después, en cosas concretas, pues nosotros proponemos, por ejemplo, que exista un salario mínimo de 1.200 euros. Claro, a mucha gente le da la risa, pero es que Francia, que está ahí al lado, tiene un salario mínimo de 1.200 euros. Los precios son tan desorbitadamente diferentes. O sea, una cosa en Francia cuesta lo mismo que cuesta aquí. Quizá un poquito más, sí, pero no lo se puede mantener unos servicios públicos de calidad. A ver, si sabemos que hay una realidad en la que existen unos paraísos fiscales, unas dobles contabilidades. Por ejemplo, en mi empresa hay una empresa madre que da servicios a todas las demás. Pero es que esas, un servicio ficticio, realmente no hacen nada. Le cobran por enviar dinero. Lo que hacen es que en ese juego el resultado sea cero. Si esta tiene beneficios, se lo pasa a esta, ella a la otra tal, y al final sale cero. Por lo cual, impuestos, cero también. Pago yo más impuestos que el señor Gastón. Lo cual es una barbaridad y una aberración, y es algo a lo que nos han acostumbrado y que vemos como lo más normal del mundo. Pues de ahí, de ese control de la contabilidad, del control de los movimientos financieros, de la contratación, de ahí es donde sale ese dinero para poder tener un salario mínimo decente que te permita vivir. De ahí es donde puedes sacar el dinero para mantener unos servicios públicos de calidad. Ningú més. Bé, no sé si em sentireu els de darrere. Jo he votat sempre, començo per aquí, és una confessió que faig. Sota el franquisme, no. No, quan m'han deixat. He votat sempre que m'han deixat. Bé, però això ja queda clar. Aleshores, si no ho he tingut mai tan clar de votar. Perquè jo penso que en aquests moments el vot anticapitalista és un vot útil, a part de marginar la Plataforma per Catalunya. És un vot útil pensant a mig termini. Perquè, per sort, hi ha molta més gent anticapitalista dels que estem aquí, o els que estem al voltant de la candidatura. Aleshores, penso que està començant una altra forma, i no és una cosa de forma, sinó de fons, de fer política. I encara que sembla que coincidim en coses programàtiques, amb iniciativa, EUIA, al fons la pràctica és totalment diferent. Ells no únicament es presenten a les eleccions per estar presents als parlaments, a les institucions, als ajuntaments, sinó que estan amb un gairebé únic objectiu, que és el de governar. I van a governar normalment al Partit Socialista, però si fa falta, i això els dona l'alcaldia, en Convergència. I realment sense cap mena o molt pocs escrúpols. Llavors ens trobem en la situació de la passada legislatura, que compartien, com abans, un govern tripartit, que criticaven el que feia el Zapatero, però no podien criticar, evidentment, el que feia el Montilla, el govern Montilla. Llavors caien en situacions d'aquestes. Davant d'aquesta forma de fer política està apareixent una altra forma de fer política. Comença a estar present als ajuntaments. A les últimes municipals, per exemple, la CUP va treure entre els diferents pobles més de 60.000 vots, si no recordo malament. Va haver les candidatures alternatives del Vallès, va haver la gent de Gramenet, va haver des de baix, que van treure un resultat significatiu. Tot això, que costa articular, això representa una massa de votants importants, que si això es pogués unificar, això representaria gairebé de forma segura no únicament una presència als ajuntaments, sinó una presència parlamentària, el Parlament de Catalunya o el Parlament estatal, perquè es podia superar el límit aquest del 3%. Jo penso que el que estem fent aquí és un pas, però pensant en una unitat més àmplia i indicant que és possible aquesta altra forma de fer política. Segurament que en aquesta ocasió no traurem cap diputat o diputada, però estem començant a fer aquest camí. I convencent tota la gent que està per l'abstenció activa que realment hi ha altres formes de fer les coses. En el cas, sabem que compartim espai amb gent que són anarquistes, per exemple, a la CGT, a la CNT, i resulta més estrany que la gent de la CUP estigui per l'abstenció, en aquest cas.
Jo penso que alguns exemples d'aquí, o exemples d'Euskadi, que a vegades els poden convèncer més, es poden fer veure doncs, que hi ha aquesta altra via de possibilitat de lluita en el terreny, diguem-ne, electoral.